Hola, hoy vamos a enseñar la aplicación IS, que es un simulador de plantas industriales, o gemelo digital, que utiliza el protocolo OPC-UA. Esta aplicación la hemos realizado para la empresa InProcess Technology. La aplicación está realizada con Visual Studio 2026 y la última versión actual de .NET Core 10. Abrimos el servidor web que arrancará los servidores OPC-UA. En este caso tenemos tres servidores: ACHS Enterprise, ANA Enterprise y TX Enterprise. Estos servidores están configurados con ficheros XML a través del fichero fileconfigs XML. Estos ficheros tienen los tags y las alarmas del servidor OPC-UA que vamos a simular. Importante, los tags se configuran a partir de un puerto y las alarmas a partir de otro puerto. Vamos a trabajar para esta simulación con dos servidores, uno más básico, que es el primer proyecto que realizamos, ACHS Enterprise, y otro ya más complejo, que sería el más complejo que hemos realizado, que es el TX Enterprise. Para ello los arrancaremos a través del botón Start, utilizando puertos distintos, ya que si no, no nos funcionará. Hacemos un Start del ACHS Enterprise. Aquí nos dirá los segundos. Comentar que trabaja con Docker. Entonces leemos estos ficheros XML y trabajamos con Docker y un Redis para guardar esos XML en memoria y el rendimiento de la aplicación sea más rápido. Y arrancamos el TX Enterprise. Esperamos, como tiene muchos tags y muchas alarmas, la duración del arranque para hacer la simulación del proyecto de servidor durará más. Nos esperaremos un poco. En este caso, al abrir el proyecto, vemos que cada proyecto tiene su connection string para los tags y otra connection string para las alarmas. Más a la derecha podemos ver el estado del servidor Stopped o Started y los botones para arrancar cada uno de los servidores. Más arriba podemos ver el botón de Refresh Cache. Una vez que todos los servidores estén parados, permite borrar la caché de Redis que hemos arrancado con Docker y volver a cargar estos ficheros que tenemos configurados. Y por último, tenemos el botón de Hot Reload Projects, que sin parar los proyectos podemos cargar otros ficheros XML modificados y cargar esas diferencias en memoria y trabajar con ellos. Esta sería toda la parte de servidor. Una vez arrancado el servidor OPC-UA en formato web, ya podemos irnos a nuestro cliente OPC-UA. Iremos a la página web de nuestro cliente y, como veis, lo primero que tenemos es el login, que autenticará mediante IPs que tengan la licencia para poder acceder al producto. Tendremos un servicio en Azure que nos autenticará mediante OAuth y JWT. Pondremos la IP donde tenemos el producto instalado y la licencia y nos autenticaremos. Bien, una vez aquí podemos acceder a los dos proyectos cargados. El primero que accederemos será el ACHCEMO. Haremos botón derecho, abrir vínculo en una pestaña nueva. Así podremos abrir múltiples proyectos. Tendremos que ir con cuidado porque estos proyectos van con alarmas y puede ser que empiece a sonar cuando arranque el proyecto. Entonces lo que haremos será silenciarla para que no se produzca un ruido que no podamos explicar la aplicación. ¿La abriremos? Como veis, se conecta con las alarmas y la desactivaremos. Aquí con el Show Muted tendremos las alarmas desactivadas. Bien, aquí, como podéis ver, tendríamos una página web donde podemos visualizar
una página de planta química, en este caso, y podemos visualizar los datos de los tags de OPC-UA en tiempo real. Como veis, podemos tener cajas de texto, podemos tener labels, podemos tener botones y gráficas incrustadas o trends también le llamamos. También podemos tener ventanas subyacentes. Haciendo clic en el rectángulo podemos ver aquí una ventana subyacente y aquí podríamos ver otra ventana subyacente. Las podemos mover y podemos jugar con ellas. Y bueno, aquí podemos tener diferentes botones, diferentes cajas de texto, niveles de temperatura, de porcentaje, etcétera, ¿no? O sea, realmente podemos jugar con muchos tipos de controles dentro de la planta química o planta industrial, en este caso, ¿vale? Podremos acceder también al Alarm Manager que hemos visto antes para poder gestionar las alarmas. Vamos a verlo. Bien, como veis, aquí tenemos 4 tabuladores. El primero de todos sería el Configuration, donde sale la descripción de todas las alarmas. Y muy importante, el Threshold, que sería el límite donde accionará la alarma. En este caso. Después tendríamos la parte de las alarmas, donde tenemos las alarmas que están activas o configuradas en sí, ¿vale? Podemos hacer un acknowledge de la alarma para indicar que el operador se ha dado cuenta de esa alarma, haciendo clic en el acknowledge. También podemos hacer un shelved. En este caso, aquí desactivaríamos la alarma durante un tiempo. Vamos a realizarlo. Aquí ponemos prueba y la desactivaremos durante un minuto. Aquí, esta alarma, Shelved, estará dentro del tabulador Alarm Shelved. Y como veis, la tendremos aquí durante un minuto. Cuando pase ese minuto, la alarma volverá dentro de Alarms. Esto está muy bien porque podemos hacer como si fuéramos un operador de planta y que no queremos tener esas alarmas que nos están molestando, ya somos conscientes de ellas y las queremos desactivar durante cierto tiempo para que nos dejen tranquilos y operar tranquilamente dentro de nuestra aplicación. En un minuto aproximado veréis cómo esta alarma desaparecerá de aquí y volverá al tab de Alarms. Nos esperaremos un poco para que veáis el proceso, cómo se va a realizar. También vemos aquí el total de alarmas que tenemos shelf y también muy interesante vemos el valor en tiempo real del tag que tiene vinculada la alarma. Como veis, ahora ha desaparecido y vuelve a Alarms. Y por último veríamos también el Alarm History, donde podemos desde aquí ver cuándo se ha activado la alarma y cuándo se ha desactivado. Y también en qué valor ha habido este alarmón o este alarm off en este caso. Nos irá muy bien para poder ver qué ha ocurrido durante todo el tiempo de la sesión que tenemos arrancada. Muy bien. También tener en cuenta que todas las acciones que ocurren en la aplicación se logan para después poder hacer una reproducción si queremos de la sesión. Bien, cerramos. Y ahora vamos a ver que también podemos escribir en las cajas de texto y así activar o desactivar alarmas. Por ejemplo, Humidity ahora estaría activa y si pongo un 10 y un Enter, la desactivo, la alarma, en este caso. ¿Sí? Y puedo jugar con todas las cajas de texto siempre y cuando tengan opción de Bright. Como veis, estas de aquí son read only y no nos permiten escribir. Hay otras que sí que nos permiten la escritura. Habrían de lectura y de lectura y escritura. Bien, también un poco más arriba tenemos el Plot Manager, que este será nuestro gestor de plots o también llamado nuestro gestor de gráficas, en este caso, ¿no? Aquí podemos configurar 3 tipos de gráficas: tren, tren ABB y tipo map.
Como veis aquí en TreinABB tenemos las series que tendríamos los tags que hemos configurado y los colores y toda la especificación que queramos poner nosotros en ese tag que vamos a visualizar dentro de la gráfica. Después la configuración del e-access, que aquí podríamos tener n, en este caso, que sería la parte vertical de la gráfica, ¿vale? Con cada axis tendría un tag de OPC-UA y después el X-axis, que solo sería uno, que sería la parte horizontal de la gráfica, donde podría ser actual time o session time. Y por último, la configuración de lo que es la gráfica. Aquí podéis ver las diferentes gráficas que tenemos configuradas y cada una de ellas. Aquí en el map sí que se modifica un poquito porque es una gráfica que va con un punto. Aquí cada uno de los colores del map donde vamos a jugar, en este caso, y las axes configuradas, los operational points y la configuración de la gráfica. Bien, también podemos añadir plots, que serían gráficas, clonarlos, esto está muy bien, porque podemos clonar uno y partir de ese hacer modificaciones, hacer un Save Manager, guardar el gestor, después cargar un gestor de gráficas y después guardar una configuración o cargar una configuración. También podemos hacer búsquedas por plot o hasta podemos ver el plot que hemos desarrollado a través del show, ¿no? Está muy bien, porque aquí puedo ver la gráfica, cómo funciona antes de guardarla. Va muy bien esta funcionalidad. Como veis, son gráficas en tiempo real, como si fuera una gráfica de una acción financiera. La verdad que es muy interesante este módulo. Bien, cerramos. Cerramos. Estas gráficas las podemos ver embebidas, en este caso, o también las podemos ver como ventanas flotantes a través de los botones. Aquí abriríamos el botón. Aquí veríamos la gráfica de flows con el tiempo y los dos tags configurados. O la gráfica de map del punto que comentábamos, la axis de X y la axis de Y configuradas y el color del punto y el tiempo de renderización. La verdad que ha quedado muy chulo esta parte. Estoy muy orgulloso de ella porque realmente es mucho tiempo de desarrollo. Y después el TreinABB, que aquí, como veis, sí que tendría un grid abajo con cada uno de los tags que hemos seleccionado para hacer la gráfica. Muy bien. Y por último, también tendríamos aquí una communicator window donde nos saldrían todos los tags que tenemos en este visualizador de procesos, ¿no? Y aparte nos los permite modificar y le podemos poner aquí, por ejemplo, un 20, hacer un enter. Esto está muy bien para modificar valores, activar o desactivar alarmas. En este caso, este proyecto solo tiene una pantalla, como veis, el menú desplegable de la parte de arriba. Ahora vamos a abrir otro proyecto que es mucho más complejo, que tiene miles de tags y miles de alarmas, ¿vale? Y aparte que es multipantalla. También demostraremos que podemos arrancar más de un proyecto al mismo tiempo y jugar con ellos para poder trabajar. Esto es muy interesante porque así pueden trabajar varios alumnos distintos proyectos al mismo tiempo. Y también para el profesor, si por ejemplo quiere ir trabajando en otro proyecto mientras sus alumnos están trabajando en el primer proyecto. Muy bien, nos iremos a la parte de aquí y nos iremos al TX Enterprise, que es el otro que hemos activado. Botón derecho, abrir vínculo en una pestaña nueva. Este tardará un poquito más porque tiene más tags. Haremos el mismo proceso, desactivaremos el sonido de las alarmas una vez que haya sido cargado. Aquí, como tiene
bastantes datos a configurar, pues tarda más. Nos iremos al Alarm Manager. Vale, y ya tenemos también el son. Aquí ya tenemos el son muted y entonces no es problemático en este caso. Vale. Lo minimizaremos. Podemos tener tanto el Alarm Manager del primer proyecto como del segundo proyecto activados. Lo minimizo y puedo jugar con ambos. Y aquí, como veis, podría ir a diferentes partes de las pantallas de mi visualizador de procesos y acceder a ellas desde el overview de la pantalla principal, o podría ir a pantallas desde el menú desplegable. Como veis, este es multipantalla y es más complejo y interesante a nivel de hacer el SCADA, ¿no? Como veis, ya estaría visualizando el proceso correctamente y tendría los valores en tiempo real de mi segundo proyecto con los valores en tiempo real de mi primer proyecto. Otra cosa que hemos tenido que luchar mucho y que la verdad también estoy muy orgulloso de ello, es que el rendimiento con miles de tags, tanto del primer proyecto como del segundo proyecto, es muy óptimo. Ha sido un gran trabajo por nuestra parte. Aquí podría modificar y ir a cualquiera de las pantallas anteriores. Puedo tirar para atrás, puedo jugar, ¿sí? Puedo ir moviendo a cada una de ellas y también puedo abrir el Communicator Window. Que como veis aquí me saldrían todos los tags igual que hemos hecho anteriormente. Y también puedo abrir el Plot Manager para gestionar los diferentes plots que tenemos en este proyecto y jugar con los dos. Me puedo ir a distintas ventanas, puedo ir también a 201, que se modificará. También puedo ir a la 202, a 301. Puedo volver al Overview 1. Puedo ir, por ejemplo, a To Instructor Screens, interesante, al Local Panel, que es muy guapo, la verdad. Esta pantalla es muy chula, muy real, de planta. Vuelvo para atrás. Puedo ir a Other Panels, también con datos en tiempo real, con tablas de datos. Y puedo ir a Malfunctions, entre otras, ¿eh? Tiro para atrás. O puedo ir desde aquí a Fuel and Gas Mixing, por ejemplo, para que veáis que puedo interactuar con las distintas pantallas, ya sea a través del menú desplegable o desde una pantalla principal o secundaria que tenga botones que me redireccione a las pantallas que yo quiera. Bueno, eso es todo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.